En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional, aquí estamos en una entrega nueva para todos ustedes. Hoy quiero decirte que en cada palabra de los evangelios, en cada palabra de las Sagradas Escrituras, en cada acción de los hombres y mujeres de Dios, está Jesús en medio de nosotros. Invoquemos la presencia del Señor. Gracias, hermano Luis Espinal. Muchísimas bendiciones para usted y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Juntos oremos para que el Espíritu Santo que nos rodea y que está en este lugar siga llenándonos y siga dándonos de sus dones y sobre todo de sus frutos en nuestras comunidades. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en nosotros, muévete en nuestra comunidad, muévete, Señor, en nuestra familia, muévete en nuestros corazones. Toca mi mente, mi corazón, toca mi vida con tu Espíritu Santo. Que fluya tu Espíritu a través de mí y en mí. Decimos juntos: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos con tu presencia. Amén. Damos paso con esta oración a nuestro hermano Luis Espinal, pues que viene a compartirnos la reflexión del día. Mis hermanos, con la alegría del resucitado, hoy reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas en su capítulo 24, versos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos les respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La alegría del resucitado con los apóstoles, con estos dos hermanos de Emaús. Y así el Evangelio va narrando también otros pasajes de los momentos gloriosos, maravillosos de el testimonio de que Jesús está vivo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 601, nos profundiza más sobre esta dinámica de reconocer al Señor. Podemos reconocer al Señor cuando en cada Eucaristía el pan que se parte y se reparte, una vez consagrado, nosotros podemos recibirlo, convirtiéndonos nosotros en un sagrario viviente de la presencia misma de Dios. Es algo inexplicable y que nos sumerge en el misterio divino de la divinidad de Cristo Jesús. Nos sumerge en el misterio divino incluso de la Santísima Trinidad, por la común unión con el Espíritu Santo que tenemos, por el bautismo que se nos ha dado y por el amor tan grande que el Padre ha derramado en su Hijo. Bendiciones. Padre, Abba, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas han sabido
estar con el Señor, reconocer al Señor. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 7 de abril la Iglesia celebra el día de San Juan Bautista de la Salle. Escuchemos qué podemos aprender de este gran educador. Es el fundador de los Hermanos Cristianos y nació en Francia en 1651. Nació en Reims y murió en Rouen, las dos ciudades que hizo famosas Santa Juana de Arco. Su vida coincide casi exactamente con los años del famoso Luis XIV. Probablemente su existencia habría pasado desapercibida si se hubiese contentado con vivir de acuerdo a su clase social adinerada, sin preocuparse por hacer ninguna obra excepcional a favor del pueblo necesitado. Pero la fuerza misteriosa de la gracia de Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales, fundar una comunidad religiosa que se ha mantenido en principalísimos puestos en la educación en todo el mundo. Este santo fue un genio de la pedagogía o arte de educar. Si San Juan Bautista de la Salle viviera hoy aquí en la tierra, abriría los ojos aterrados al ver que la educación se ha secularizado, es decir, se ha organizado como si Dios no existiera y solo se preocupa por hacer de los seres humanos unos animalitos muy bien amaestrados, pero sin fe, sin mirar a la eternidad ni importarle nada la salvación del alma. Porque para él lo imprescindible, lo que constituía su obsesión era obtener la salvación del alma de los educandos y hacerles crecer en la fe. Si no hubiera sido por este gran hombre de Dios, él no habría emprendido ninguna obra especial, porque esto era lo que en verdad le interesaba: crecer en la fe. Él estaba muy interesado y le llamaba la atención hacer que los educandos amaran y obedecieran a Dios y consiguieran llegar al reino eterno del cielo. Juan Bautista estudió en el famoso seminario de San Sulpicio de París y allí recibió una formidable formación que le sirvió para toda su vida. Fue ordenado sacerdote y por su propia posición social y sus hermosas cualidades parecía destinado para altos cargos eclesiásticos, cuando de pronto al morir su director espiritual lo dejó como encargado de una obra para niños pobres que el santo sacerdote había fundado, una escuela para niños y un orfanato para niños pobres, dirigido por una hermanita llamada del Niño Jesús. Allí, en esa obra lo esperaba la divina providencia para encaminarlo hacia la gran obra que le tenía destinada, el reino eterno, ser el reformador de la educación. La Salle le dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de la educación. Antes se enseñaba a cada niño por aparte, ahora La Salle los reúne por grupos para darles clases. En la actualidad eso parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaba con base a gritos y a golpes. El padre Juan Bautista reemplazaba el sistema del terror por el método del amor y de la convicción. Y los resultados fueron maravillosos. La gente se quedaba admirada al ver cómo mejoraba totalmente la juventud al ser educada con los métodos de nuestro santo. No les enseñaba solamente cosas teóricas y abstractas, sino sobre todo aquellos conocimientos prácticos que más le iban a ser útil en la vida, y con toda base en la religión y la amabilidad. La Salle empezó a reunir a sus profesores para instruirlos en el arte de educar y para formarlos fervorosamente en la vida religiosa. Y con los más entusiastas fundó la comunidad de hermanos de las escuelas cristianas, que hoy son unos 15.000 en más de 1.000 colegios en todo el mundo. Y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud. El éxito de los hermanos cristianos fue inmenso desde el principio de su congregación, y ya en la vida del santo abrieron colegios en muchas ciudades y en varias naciones. Un 15 de agosto lo consagró San Juan Bautista a la Santísima Virgen y han permanecido fervorosos propagadores de la devoción de la Madre de Dios.
Al principio algunos le fallaron, porque el santo era tan bondadoso que no podía imaginar la mala voluntad en ninguna de sus discípulas. Para él, todo el mundo era bueno y por mucho que le hubiera ofendido, estaba siempre dispuesto a perdonar, a volver a recibir al que había faltado. Y hubo la prueba dolorosísima de ver que algunos lo engañaron y se dejaron contagiar por el espíritu del mundo. Pero luego sus asesores lo convencieron para que no aceptara a ciertos sujetos no confiables y que expulsara a algunos que se habían vuelto indignos. Y el santo, aceptando con toda humildad, con mansedumbre los buenos consejos recibidos, procedió a purificar muy a tiempo su congregación. Siendo de familia muy rica, repartió todos sus bienes entre los pobres y se dedicó a vivir como un pobre. Los últimos años, cuando renunció a ser superior general de su congregación, pedía permiso al superior hasta para hacer los más pequeños gastos. Los viajes, aunque a veces muy largos, lo hacía casi siempre a pie y pidiendo limosnas para alimentarse por el camino. Dormía en casas muy pobres, llenas de plagas y de incomodidades. Una vez pasó los 3 meses de crudísimo invierno en una habitación sin calefacción, con ventanas llenas de rendijas y con algunos grados bajo cero. Esto le trajo un terrible reumatismo que durante todo el resto de su vida le produjo tremendos dolores, y las anticuadas curaciones que le hicieron para ese mal lo torturaban todavía mucho más. En su juventud, por ser de familia muy adinerada, había gozado de una alimentación refinada y muy sabrosa. Cuando se dedicó a vivir en la pobreza de la comunidad fervorosa y en la cual los alimentos eran rudos y desagradables, tenía que aguantar muchas horas sin comer, para que su estómago fuera capaz de recibirle estos alimentos tan burdos. Su sonata y su manto eran tan pobres y tan decoloridos que un pobre no se los habría aceptado como limosna. Su humildad era tan grande que se creía indigno de ser el superior de la comunidad. Estaba siempre dispuesto a dejar su alto puesto y alguna vez que otra, por calumnias, dispuso a la autoridad superior quitarle ese cargo. Él aceptó inmediatamente, pero todos los hermanos firmaron un memorial anunciando que no aceptaban por el momento a ningún otro como superior, sino al santo fundador, y tuvo que aceptar seguir con su puesto. No se cansaba de recomendar con sus palabras y sus buenos ejemplos a sus religiosos y amigos que la preocupación número 1 del educador debe ser siempre el tratar que los educados crezcan en el amor a Dios y en la caridad hacia el prójimo, y que cada maestro debe esforzarse con toda su alma por tratar que los jovencitos conserven su inocencia, si no la han perdido, o que la recuperen con la amistad de Dios, por medio de la conversión y de un inmenso horror al pecado y a todo lo que pueda hacer daño a la santidad y a todo lo que se oponga a la salvación eterna. Pasaba muchas horas en oración y le insistía a sus religiosos que lo que más éxito consigue en la labor de educar es orar, dar buen ejemplo y tratar a todos como Cristo lo recomendó en el Evangelio, haciendo a los demás todo el bien que deseamos que los demás nos hagan a nosotros. San Juan Bautista de la Salle murió el 7 de abril del 1619 a los 68 años de edad. Fue declarado santo por el sumo pontífice León XIII en el año 1900. El Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero. Es por eso que hoy es el día de San Juan Bautista de la Salle. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuánto podemos aprender de la vida de este gran educador. Hoy es un día para que le enviemos la vida de este santo a todos los educadores, a esos profesores que tú y yo conocemos. Vamos a enviarle la vida de este gran santo para que recordemos que si Cristo no es el centro de la humanidad, ¿para qué nos sirve saber? ¿Para qué nos sirve conocer la ciencia entera si no tememos al Señor? Qué hermoso es que este hombre de Dios se preocupaba porque cada niño recuperara su inocencia, su relación, su amistad con el Señor. Hoy es un día para que nosotros también recuperemos nuestra amistad con el Señor. Si la hemos perdido, si sentimos que estamos lejos, este es un día especial para decirle: ¿sabes, Señor? Me arrepiento de mis pecados y quiero volver a ti. Hoy es un día también para que tú y yo nos
sacrifiquemos. Recordemos que él, como venía de una familia adinerada, cuando tuvo que ir a esta congregación, dice que pasaba mucha hambre porque no estaba acostumbrado a ese tipo de comida. Hoy es un día también para que tú y yo entendamos que probablemente tenemos demasiado. Y hay tantos que mueren de hambre. ¿Por qué no orar al Señor por ellos? ¿Por qué no ayudarlos? ¿Por qué no motivarnos a cada día ayudar a tantos niños pobres que no tienen de comer? Pero lo más preocupante, que no tienen quien los enseñe. Hoy empecemos por nuestros hijos. Sí, vamos, a ti padre, a ti madre, saca tiempo y siéntate con tu hijo, enséñale un poquito de matemáticas, enséñale un poquito de historia, enséñale un poquito de figuras, de lectura, de lengua española, enséñale, porque nuestros hijos serán la imagen viva de su padre. Por eso te invito a que hoy saques tiempo para que enseñes a tus hijos, pero sobre todo que lo hagas con humildad, sabiendo que Dios es el que dirige cada uno de nuestros pasos. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me enseña la vida de este santo. ¿Y a ti? ¿Qué te enseña la vida de este gran hombre de Dios? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal, pero sobre todo, gracias por dejarme tu mensaje de lo que a ti te enseñó la vida de este santo. Bendiciones. El Padre Osman Maldonado, desde Ecuador, nos trae el segmento Conociendo la persona del Espíritu Santo. Gracias, hermano Luis Espinal. Y seguimos aquí en Abba Padre Internacional, el gran proyecto de Dios para salvar almas, para llegar al corazón de los más necesitados de su misericordia. Conociendo al Espíritu Santo, es la tarea que ahora tenemos, conocer al Espíritu Santo para amarle más, para alabarle, para suplicarle. Conocer al Espíritu Santo para tener vida en Cristo Jesús. Y para el apóstol San Pablo, pues Dios obra la salvación del hombre mediante la acción santificadora del Espíritu Santo. Para el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo sigue siendo el santificador, principio de salvación para el hombre por su acción santificadora. Y nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:13 al 14. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y de la fe en la verdad. Para eso os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Entonces el apóstol San Pablo hoy nos recuerda que el Espíritu Santo es principio de salvación mediante su acción santificadora en la vida del hombre. Y en este tiempo de Cuaresma que la Iglesia nos está llamando a una conversión, a un arrepentimiento, a un volver la mirada, a un volver el corazón al Señor, pues esta es la acción del Espíritu Santo, de la cual el apóstol San Pablo hoy nos recuerda que es principio de santificación, principio de santificación, principio de salvación para el hombre. Entonces, nosotros vamos alcanzando la salvación en la medida que nos dejamos transformar por su acción santificadora. Y es ahí cuando entonces se puede cumplir en nosotros ese deseo, ese llamado de la iglesia de convertirnos al Señor. Esa conversión que nos propone en todo este tiempo de Cuaresma será posible gracias a esa acción del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos disponer el corazón. Para eso necesitamos pedir esa gracia al Señor, que mande su Espíritu Santo, que nos llene con su presencia, que nos queme en nuestro interior para poder alcanzar esa santificación que Él provoca en todos aquellos que se dejan tocar por su gracia. Por eso necesitamos clamar al Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo soplo del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos impulse hacia navegar mar adentro
y navegar mar adentro en este camino de santidad, y navegar mar adentro en este conocimiento del Señor, y navegar mar adentro en dejarnos poseer por el Espíritu Santo. Para eso necesitamos clamar su fuerza sobre nosotros, que venga a nuestra vida, que venga a llenarnos con su poder. Porque solamente cuando el Espíritu Santo encuentra corazones dispuestos es como Él puede santificar a las almas. Al contrario, no pasará nada. Sin el Espíritu quedamos así como estamos. Recordando las palabras de la beata Elena Guerra, que dice que sin la acción del Espíritu Santo el hombre queda tal y como está. Porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros que nos permite crecer en santidad. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros que nos permite crecer con entrañas de misericordia. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros que nos permite escuchar la voz del Padre que nos dice que nos ama. Y es a través de la acción del Espíritu Santo que nosotros podemos estar conscientes con los pies aquí en la tierra y la mirada en el cielo, que debemos de trabajar para el cielo. Ahí está el Espíritu Santo como principio de santificación, principio de salvación para el hombre. Pero necesitamos darle esa oportunidad al Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida y de nuestra parte abrir el corazón, abrirnos a su acción, abrirnos a su presencia para que Él haga lo que tenga que hacer. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no queremos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida? Porque, mis queridos hermanos, cuando uno va a hacerse una operación, pues le ponen anestesia para que no le duela, para que no sienta dolor, le duermen para que no se dé cuenta de lo que están haciendo los médicos. Ya después que despierta empieza a sentir el dolor y empieza a darse cuenta de lo que ha pasado. El Espíritu Santo provoca la santificación en nosotros, haciendo una operación en nuestro corazón, pero sin anestesia. El Espíritu Santo hace una operación en nosotros a corazón abierto. Y por eso muchas veces no queremos dejar que Él actúe, porque el Espíritu Santo nos va a tocar allí donde nos duele, y para sanarnos, para liberarnos. Por eso hay que pedir que Él nos haga una operación a corazón abierto, para sentir dolor por nuestros pecados, para sentir ese verdadero arrepentimiento y no seguir cerrándonos a su gracia santificadora. Necesitamos entonces ser operados a corazón abierto por el Espíritu Santo, que Él penetre con un rayo de su luz, para que nuestra vida sea agradable al Señor. Romanos 15:16, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. María Teresa García, en Tiempo para Jóvenes. Bendiciones a todos los jóvenes de la Renovación Carismática y del programa Abba Padre. Hoy yo quiero traerte una reflexión del libro del profeta Jonás, una historia muy conocida por nosotros, y es que el Señor envía al profeta Jonás al pueblo de Nínive a anunciarle que dentro de 3 días ese pueblo, esa ciudad va a ser destruida. Predicación a la que el pueblo de Nínive hace caso, y pues gracias a su conversión y arrepentimiento, pues el Señor detiene su amenaza contra ese pueblo. Hoy yo quiero invitarte a reflexionar. Estamos en un tiempo de conversión, estamos en un tiempo de cambio que es la Cuaresma. ¿Cómo te estás preparando tú para vivir este tiempo? ¿Estás haciendo caso tú a las predicaciones de los profetas, de los hermanos que el Señor envía a tu vida para que haya un cambio?
¿O te estás haciendo el sordo o estás ignorando los mensajes que día a día el Señor te está enviando? Quizás no vamos a ir al punto de exageración de decirte que Dios te va a destruir o va a destruir tu familia, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y no es un Dios castigador. Pero sí, muchas veces por nosotros no hacer caso a su mensaje, a su palabra y cambiar nuestro estilo de vida, pues el Señor a veces permite experiencias duras y difíciles para que entendamos el mensaje que el Señor nos quiere enviar y también para que hagamos un alto y cambiemos de vida, porque si no lo hacemos, pues entonces vendrán consecuencias mayores y el Señor en su infinito amor y misericordia permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros, lejos de perdernos, cambiemos de vida y tengamos un verdadero encuentro con Él y una verdadera conversión. Yo te invito, joven, en este tiempo de Cuaresma que estamos iniciando, a que tú revises cuáles son las áreas de tu vida de las cuales tienes que convertirte y tienes que cambiar. Y también que reflexiones acerca de los mensajes o quizás de las personas que el Señor ha enviado a tu vida para hacerte sentir que tienes que cambiar y que lejos de escuchar lo que has hecho es hacerte el sordo, molestarte o ignorarlos. Que el Señor te bendiga grandemente y que durante este periodo de Cuaresma te conceda esa conversión de aquellas cosas que sabes tú que tienes que dejar y que tienes que cambiar. Recuerda que Dios entra y cambia un corazón humilde, un corazón contrito y un corazón humillado. Un corazón lleno de soberbia y de orgullo que se cree que todo está bien, Dios no lo puede cambiar. Pero si humildemente te acercas a Él y le permites que te revele aquellas cosas de las cuales tienes que convertirte y las pones en sus manos, te aseguro que el Señor hará un trabajo grande contigo, como hace el barro, el alfarero con el barro. Que Dios te bendiga grandemente y que te ayude a vivir esta Cuaresma de acuerdo a su voluntad. Fray Jorge Jiménez, en el segmento Paz y Bien. Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor, como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco a partir de su testamento. En este segmento retomamos el comentario del fragmento del testamento que comenzamos a reflexionar en el segmento anterior. Específicamente comentaremos las siguientes palabras de Francisco. Y si tuviese tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallase a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar allende su voluntad. Y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores, y no quiero en ellos considerar pecado, porque distingo en ellos al Hijo de Dios, y son mis señores. Así pues, tras proclamar su fe en los sacerdotes, que implica confianza y fidelidad a ellos, y haber indicado la primera de dos consecuencias posibles, aunque no exclusivas, de dicha fe, que si me hicieran persecución quiero recurrir a los mismos, Francisco señala ahora la segunda consecuencia posible. Y si tuviese tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallase a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar allende su voluntad. En esta segunda consecuencia posible de la fe en los sacerdotes, resulta interesante que Francisco coloque como presupuestos a la predicación itinerante en las parroquias del clero secular el don de la sabiduría y la autorización explícita del párroco. Francisco quiere ser fiel y obediente a los sacerdotes, reconociéndoles la autoridad que han recibido. Ya Francisco, en su saludo a las virtudes, había asociado, o mejor aún, hermanado, la sabiduría con la sencillez, e indicado que esta última confunde toda la sabiduría de este mundo. De ahí que Francisco, con estas palabras del testamento, parece estar manifestando su intención
en aproximarse siempre con sencillez y docilidad a los sacerdotes, como consecuencia de la fe que les profesa. Respecto al tema de la predicación en la época, es importante recordar que el Concilio de Letrán IV, en 1215, había prohibido ejercer la predicación sin el permiso pontificio o del obispo del lugar, por lo cual Francisco había incluido en la regla que los predicadores no ejercieran su oficio en contra de la autoridad del obispo del lugar o bien de la iglesia, como señala en la regla novular. Pero de hecho, Francisco insistía a los hermanos en ser dóciles y sencillos incluso con los sacerdotes en sus parroquias. Pues además, ya en la época en que Francisco escribía su testamento, poco antes de su muerte, las autoridades de la orden comenzaban a recibir del Papa Honorio III algunos privilegios eclesiásticos. Francisco va a proseguir en la siguiente oración gramatical del fragmento del testamento que estamos reflexionando, insistiendo en su disposición a reconocer la autoridad de los sacerdotes y a reverenciarlos porque los considera sus señores, lo cual va a expresar con las siguientes palabras. Y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores, y no quiero en ellos considerar pecado, porque distingo en ellos al Hijo de Dios, y son mis señores. En primer lugar, resulta oportuno destacar de estas palabras del testamento los tres verbos en infinitivo con los cuales Francisco describe el trato que desea profesar a los sacerdotes: temer, amar y honrar. Es interesante que Francisco usara de los mismos verbos en infinitivos u otros similares para referirse más adelante, aunque con un tono más bien exhortativo, al trato que ha de profesarse a los misterios eucarísticos y a los teólogos y predicadores que administran las santísimas palabras divinas. Además, este deseo de temer, amar y honrar a todos los sacerdotes manifiesta la disposición de Francisco de crecer en su fe en los sacerdotes, es decir, de profundizar en el cultivo del don divino de una relación de fe con los sacerdotes, a quienes buscaba tratar con suma devoción y reverencia. Pues está convencido que los ministros ordenados resultan sus señores, por lo que de hecho quiso colocar en la regla que han de ser venerados como tales en función de su ministerio. Por ejemplo, en la regla novulada, capítulo 19, versículos del 3 al 4, dice: y a todos los clérigos y a todos los religiosos tengamos por señores en aquellas cosas que miran a la salud del alma y no desvían de nuestra religión, y veneremos en el Señor su orden y oficio y ministerio. Por otro lado, hay que precisar que al Francisco subrayar que no le preocupan los pecados o la incoherencia moral de los sacerdotes con la expresión "no quiero en ellos considerar pecado", se está distanciando de los grupos heréticos que denunciaban públicamente las incoherencias morales del clero y que proclamaban inválidos los sacramentos realizados por los sacerdotes indignos. En efecto, quizás para resaltar su fidelidad a la Iglesia y evitar ser confundido con estos grupos heréticos, Francisco ya había enfatizado el mismo punto en otros escritos suyos. Por ejemplo, en las admoniciones llegó a decir: y hay de aquellos que los desprecian, a los clérigos, pues aunque sean pecadores, sin embargo ninguno debe juzgarlos, porque el Señor solo en persona se los reserva para juzgarlos. Pues cuánto mayor que todas las demás es la administración de aquellas cosas que tienen del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Pero en fin, lo más importante es que al considerar en su testamento que no tiene que preocuparse por los pecados de los sacerdotes, Francisco está no tanto reconociendo la fragilidad humana de ellos, lo cual ciertamente conoce, sino que está sobre todo centrando el interés en el ministerio que realizan y el misterio de salvación que administran a través del mismo. No es entonces que Francisco justifique el pecado cometido por los sacerdotes o que lo minimice, sino que está convencido de que a él no le corresponde juzgarlos
y que dicho pecado no invalida el sacramento que ellos han recibido ni el que ellos administran. Por lo tanto, para Francisco, su fe en los sacerdotes no se fundamenta en la coherencia moral de ellos, sino en su ministerio ordenado, por el cual resultan los únicos que le permiten contemplar sacramentalmente a Cristo. Eso sí, Francisco será insistente en exhortarle a los sacerdotes a que sean santos por razón de su ministerio, por ejemplo en la carta a toda la orden, y a que veneren con suma devoción el sacramento eucarístico, por ejemplo en la misma carta a toda la orden y en la primera carta a los custodios. Y por último, resulta muy significativo que Francisco utilice aquí el verbo discerno, para indicar que reconoce a Cristo en los sacerdotes, pues este verbo de inspiración paulina solo aparece 2 veces más en sus escritos y siempre para referirse al reconocimiento de Cristo en el sacramento eucarístico. Por ejemplo, en la carta a toda la orden y en la segunda carta a los fieles. De ahí que podría considerarse que el discernimiento, en sentido estricto para Francisco, consiste en el reconocimiento de Cristo en sus sacramentos. Sin embargo, no vamos ahora a profundizar en el tema del discernimiento franciscano. Solamente nos interesa por el momento afirmar que Francisco considera a los sacerdotes sus señores porque reconoce en ellos a su Señor Jesucristo, ya que solo a través de ellos y gracias al ministerio ordenado que ellos reciben y ejercen, Cristo se hace presente sacramentalmente. Así, de este modo, concluimos aquí este segmento y en el próximo proseguiremos con el comentario de la última oración gramatical del fragmento del testamento sobre el que estamos reflexionando. Paz y bien. Rubén Sosa, sacerdote, en el segmento Libérame, Señor. Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre de la Renovación Carismática Católica Internacional. En este segmento Libérame, Señor, Libérame, Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a don Luis Espinal, gracias a toda la Renovación Carismática y a ustedes, hermanos, que nos permiten llegar hasta sus hogares, hasta sus corazones. Hoy quiero hablarte de las ataduras que el cristiano puede tener. Y lo primero que tenemos que plantearnos cuando hablamos de las ataduras del cristiano ¿es posible que un cristiano pueda estar atado? Claro que sí, claro que sí. De hecho, en la Biblia se nombran cosas y algunas personas que están atadas emocionalmente, atadas financieramente, atadas espiritualmente. Hoy vengo a hablarte de esas ataduras espirituales. Recuerda que en el segmento pasado estuvimos tratando el tema de las puertas que eran abiertas al maligno y que esas puertas eran en los sentidos, que también lo tratamos en otro programa, y que si esas puertas estaban abiertas, en ese momento, si alguien estaba haciendo algo por mí, para mí, un envío, en ese momento eso podía encontrar cabida en mí. Ahora bien, estamos hablando de per se, de eso que ya por sí ha encontrado la puerta abierta, que ha encontrado los sentidos abiertos, que ha encontrado el camino para llegar hacia mí y que ha hecho su resultado en mí, es decir, que me ha atado. ¿Cómo puedo yo identificar que estoy atado a algo o a alguien? En la medida en que me desvinculo de las cosas que antes cotidianamente hacía y que ahora no estoy haciendo, en ese momento puedo decir que tengo una atadura. Atadura a una cosa, atadura a una persona, a un animal, a una propiedad, lo que sea. Ataduras. Ataduras que pueden venir bien ligadas a espíritus inmundos que de una manera u otra hacen que el ser humano no sea feliz. Aún en aquellas cosas que parecen dar la felicidad, Dios es la felicidad. Cuando cualquier cosa te saca del camino de la felicidad correcta, entonces quiere decir que estás teniendo una atadura. Es por eso que nosotros siempre estamos llamados a descubrir
a discernir cuáles son aquellas cosas que me están a mí atando. Es posible que hasta la misma evangelización sea una atadura para mí, en el sentido de que no me da tiempo para orar, no me da tiempo para hablar con Dios, no me da tiempo para estar con Él. De esa manera, entonces, aún eso que llamamos bueno, evangelizar, proclamar, predicar, hablar de Dios, es importante entonces que nosotros descubramos cuáles son esas cosas que me apartan a mí del estar con Dios. Todo lo que me aparta a mí del estar con Dios es una atadura. Y esa atadura no me va a hacer feliz, aunque aparente mostrarme felicidad. Porque, por ejemplo, el cansancio va a venir la decepción, va a venir la frustración, va a venir la amargura, va a venir la dejadez, y te vas a sentir solo. Te vas a sentir que estás desesperado, desesperada. Por eso hay que identificar que el Señor te llamó para que estuvieras primero con Él. No te llamó para otra cosa. Te llamó para que estuvieras con Él. Este tiempo es propicio para estar con el Señor. No podemos decir que no tenemos tiempo. Es el tiempo oportuno de Dios. Es el kairos. El tiempo oportuno en el que Dios quiere que el hombre se vuelva a adorarlo en espíritu y en verdad. Para que todas las cosas que me distraigan y sean ataduras en mi vida puedan salir de mí y yo pueda estar con Dios, estar con Él. Es lo primero que el Señor nos ha llamado. Para esto hay un cuentecito muy bonito que quiero ilustrar este tema con esto. Resulta que una persona hablaba mucho de una enamorada que tenía. Y le hablaba a sus amigos: fulana, estoy enamorado de fulana, esa muchacha es linda, me gusta. Y hablaba a todo el mundo de esa muchacha, se veía una pasión. Es como el cristiano, predica mucho, pero resulta que después la muchacha terminó casándose con otro, yéndose con otra persona. Y sus amigos le dijeron: pero no, tú no hablabas de ella siempre, y tú no hablabas, y tú no decías que ella, y tú no decías. Sí, eso lo decía yo. Mientras yo hablaba de ella, otro hablaba con ella, y por eso se casó con el otro. Dios quiere que nosotros no solo hablemos de Él, eso puede ser una distracción también. Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Háblale de tu amigo que está enfermo, háblale de tu novia que está en situaciones, háblale de tu esposa, háblale de tu esposo, háblale de tus hijos. Habla con Él. Habla con Él. Te invito, hermano querido, a identificar cuáles son aquellas cosas que se visten de buena, pero que son ataduras y que están en ti y que no te dejan estar con Él. Te bendigo como consagrado de Dios en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. Así despedimos este programa de Abba Padre Internacional, con entusiasmo, con amor, con alegría. Esperamos que ustedes puedan suscribirse en el canal de YouTube Abba Padre Internacional y puedan seguirnos en nuestros medios de comunicación, redes sociales y en todos los medios de comunicación, radio, televisión, que honoríficamente permiten que este programa sea transmitido para que el corazón del Padre nos pueda acoger. Hasta la próxima. Permite que por los
escuchar tu